vamos ahora a ir a la palabra del Señor, así es que acompáñenme por favor al libro de Filipenses. Hemos estado estudiando ya por algunos domingos la epístola del apóstol Pablo a los Filipenses. Ya llevamos varios domingos en que todavía estamos en el capítulo 1 de Filipenses. Filipenses, capítulo 1. ¿Ya? Y hemos dicho hasta ahora y hemos visto también que el tema central de la epístola de los Filipenses tiene que ver con el gozo, la alegría de ser de un mismo sentir en el Señor. ¿Ya? Eso es lo que capítulo tras capítulo el apóstol Pablo deja entrever como el hilo conductor, como el tema central de esta hermosa epístola. Ya, el gozo de ser de un mismo sentir en el Señor, un mismo sentir en la aflicción. Ya lo vimos cómo mantener el gozo, ¿verdad? Cómo glorificar a Dios incluso en medio de la persecución. Eso lo vimos, ¿no es cierto?, el domingo antepasado. Cómo mantener el gozo en el ministerio, en el servicio del Señor, cómo mantener el gozo en el liderazgo cuando a veces hay problemas, lo vamos a ver después más adelante en el capítulo 4, cómo mantener el gozo, ¿verdad?, en la persecución y la carencia, ya también en capítulos posteriores que vamos a estudiar, cómo mantener el gozo con un mismo enfoque en Cristo. Bueno, varios aspectos que se relacionan, ¿ya? Y por eso también esta epístola es llamada la epístola del gozo. ¿Ya? Porque tiene mucho que ver con el gozo que hay en el corazón del apóstol Pablo y que transmite a la iglesia de los filipenses. Recordando que él está en la cárcel, ya está encarcelado por predicar el Evangelio. Pero aún así, a pesar de las circunstancias terrenales, su corazón está lleno de gozo en el Señor. Y eso es lo que él también nos va a ir transmitiendo. Bueno, uno de los aspectos que nos trae también el gozo es la unanimidad. ¿Ya? El gozo de ser de un mismo sentir en Cristo. ¿Ya? Y ser de un mismo sentir es algo muy importante en cualquier congregación. Y eso es lo que vamos a ver en esta mañana. Condiciones o cómo, ¿no es cierto?, ser de un mismo sentir en el Señor, o cómo mantener la unanimidad en la iglesia. Vamos a aprender acerca de este concepto tan relevante, tan importante en la iglesia, que es la unanimidad, la importancia de la unanimidad, de ser de un mismo sentir en el Señor. Ya, por ejemplo, ya en el libro de Hechos, antes de ir a Filipenses, en el libro de Hechos, el capítulo, por ejemplo, en el capítulo 2, versículo 1, dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos, ¿qué dice? Unánimes juntos. Dice unánimes juntos. ¿Ya? Dice también en el capítulo 1, el capítulo anterior, el versículo 14, todos estos perseveraban unánimes en oración. Era una característica importante, ¿verdad?, de la iglesia en su inicio. Ya en sus comienzos la iglesia mantuvo esta condición de unanimidad, ya de estar permanentemente juntos sirviendo al Señor. Lo mismo también podemos ver, ¿no es cierto?, en el capítulo 2, el versículo 42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Después también, ahí lo podemos ver en el versículo 46 del capítulo 2, perseverando unánimes cada día en el templo y por las casas. Versículo 1 del capítulo 3, Pedro y Juan subían juntos al templo. Bueno, y en general, si vemos todo el libro de Hechos, ya vemos esta unanimidad. Llegando también, por supuesto, a Hechos 16, cuando comienza la iglesia ya en Filipos, también fue un aspecto importante, ¿no es cierto? Acuérdense cuando Pablo sale de Filipos, ¿verdad? Ellos se reunían, se juntaron en la casa de Lidia, unánimes también para alabar al Señor. Así es que no es un secreto difícil de saber o encontrar la importancia de mantener siempre la unanimidad dentro de la congregación. Ahora sí, vayamos a Filipenses capítulo 1, que
Quedamos en Filipenses capítulo 1, ¿ya? Y terminamos de ver, ¿no es cierto?, cómo glorificar a Dios en medio de la persecución, en medio de circunstancias difíciles. Y vimos esto de los versículos 12 al 26, cómo el apóstol Pablo desde la cárcel envía, ¿no es cierto?, esta epístola a los filipenses y les motiva a predicar el evangelio aún en medio de cualquier circunstancia, estando él en circunstancias difíciles, ¿verdad? Como no solo en el pretorio donde él estaba encarcelado, sino que todos alrededor también, viendo este testimonio, se animaron a predicar con más fuerza la palabra del Señor. Y quedamos ahí en el versículo 26, así que vamos a leer ahora Filipenses capítulo 1, del versículo 27 en adelante. Dice así la palabra del Señor: solamente, después de haberles animado, ¿verdad?, a predicar el evangelio en cualquier circunstancia como la que él estaba, ¿ya?, solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Jesucristo. Ya, para el apóstol Pablo esto era algo muy importante, lo vamos a ver después por qué. Para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros. Dice que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes. Ahí está esa palabra, ¿verdad? Combatiendo unánimes por la fe del evangelio. Y en nada intimidados por los que se oponen. Ya, como el caso de Pablo, que estaba en la cárcel, o el caso en que ellos estaban también siendo perseguidos por su entorno. No solo los judíos celosos, sino también los romanos. Dice que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación. Y que hay una frase muy relevante, ya que tiene que ver con la soberanía de Dios, con los propósitos de Dios. Dice que todo esto, dice, y esto de Dios. Nada de lo que ocurre en nuestra vida es casual. No es por la suerte. Dios tiene un plan y tiene un propósito importante. Y dentro de ese propósito estamos incluidos nosotros, con propósitos especiales. Verso 29. Porque a vosotros es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, y vuelve a enfatizar el mismo concepto, sino también que padezcáis por Él. Ya poco antes Pablo había, ¿no es cierto?, declarado: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y no sé entonces qué escoger, si partir con el Señor, lo cual es muchísimo mejor, o quedar todavía entre ustedes por causa de la obra. Pablo entendía que había un propósito, ¿no es cierto?, en su vida y aún en medio de la persecución, ¿ya? Como señala, ¿verdad?, en el versículo 13 del capítulo 1. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Bueno, hay un propósito aún en las circunstancias más difíciles y aún en el padecimiento. Y a la vez de haber un propósito de ministerio evangelístico, también hay un propósito de unidad. Dice el verso 30, teniendo, ¿verdad?, no solo Pablo, sino también ellos, el mismo conflicto que habéis visto en mí y que ahora oís que hay en mí. Ellos fueron, ¿no es cierto?, los filipenses fueron testigos de cómo comenzó esa obra y todos los problemas que hubo. Cuando estuvo encarcelado ahí, se convirtió después el carcelero, después del terremoto, ahí en Filipos, ¿verdad? Como hubo ese alboroto después que Pablo, ¿no es cierto?, y los misioneros que estaban ahí, Silas, Timoteo y Lucas, ¿verdad? Pablo sanó, liberó del demonio a una mujer que estaba endemoniada, salvó, ¿verdad?, llevó a los pies de Cristo a una mujer empresaria, a Lidia, que estaba allí, y de esa manera llegó a los distintos estratos sociales de aquel lugar, de esa colonia romana, que era Filipos, al sector de verdad acomodado, donde Lidia se desenvolvía, al sector, ¿verdad?, donde eran gente más humilde, mayormente esclavos. La tercera parte del Imperio Romano eran esclavos, después de haber liberado a esta muchacha endemoniada, y también al mundo tan relevante en aquel tiempo, ¿verdad?, militar de los romanos, cuando se salva
no solo el carcelero, sino toda su familia. Y es probable que incluso también algunos otros presos que estaban también allí. Bueno, hay un propósito, ¿verdad?, en las cosas, y no solo es para compartir y predicar el Evangelio, sino también para llevarnos a la unidad, para que compartamos juntos, ¿verdad?, lo que es sufrir por Cristo. El sufrimiento no es ajeno a la vida cristiana. Muchos de nosotros quizás, Dios ha sido muy bueno, extremadamente bueno, y no hemos tenido grandes problemas en la vida cristiana, por ser cristianos, quizás problemas por vivir en un mundo caído, una enfermedad, una injusticia. Pero por ser hijos del Señor, probablemente en nuestra cultura, en nuestra sociedad, no hemos tenido que enfrentar grandes problemas, grandes oposiciones, como si escuchamos que en otros lugares, hoy en día mismo, ¿verdad?, está sucediendo. Persecución, ¿verdad?, tortura, incluso la muerte de algunos que quieren seguir sirviendo al Señor con fidelidad. Así que somos privilegiados. Pero eso no significa, ¿verdad?, que no estemos bajo ataque. Es más, probablemente el ataque bajo el cual nosotros estamos es mucho más sutil que una amenaza, o que estar tras los barrotes, o que incluso ser golpeado o ser maltratado. Esa amenaza es el pecado, es la comodidad, es la conformidad, es la negligencia y sobre todo la pereza de la vida cristiana. Balas se han transformado, ¿verdad?, por cómodos sillones, lanzas se han transformado quizás en comodidad y estabilidad, seguridad tal vez, quizás flechas se han transformado, o hogueras se han transformado, ¿verdad?, en recursos económicos que nos permiten sacar nuestra confianza del Señor y ponerla quizás en cosas esporádicas, materiales y temporales. Bueno, seguimos igual bajo persecución, y es probable que hoy en día haya mucho más bajas que cuando la iglesia era perseguida de manera física. Y esto es porque el diablo es astuto, es astuto y sabe muy bien cómo, si no puede, ¿verdad?, eliminarnos, nos va a distraer y nos va a hacer pecar. Bueno, quisiera detenerme en el versículo 27 de lo que acabamos de leer, porque ahí de alguna manera resume todos estos versículos que hemos leído, y nos presenta la idea central de lo que el apóstol Pablo está tratando de compartir. Dice el verso 27: solamente, que eso es lo que anhelaba, lo que deseaba, ¿verdad?, Pablo, para que estuviera gozoso en su corazón, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que sea que vaya a veros, ese era el deseo de Pablo, salir de la cárcel e ir a visitarles, o esté ausente, no era seguro para él que iba a ser liberado en ese momento, oiga de vosotros, quería oír un testimonio de la iglesia allá en Filipos, oiga de vosotros que estáis firmes, ¿verdad? Importante tema que presenta siempre el apóstol Pablo, la firmeza espiritual, lo reitera después a la iglesia de Éfeso, estar firmes en el Señor. Dice, estáis firmes en un mismo espíritu, ya vamos a hablar un poco de eso. Y luego también combatiendo, unánimes por la fe del Evangelio. Estamos en una batalla, estamos en una lucha espiritual, y aunque el mundo habla de paz, de unidad y de reconciliación, la verdadera reconciliación, la verdadera paz y la verdadera unidad se puede experimentar solamente en una persona, en el Señor Jesucristo, ¿verdad? Él es el camino que nos lleva al Padre y que nos permite experimentar una verdadera unidad, una verdadera paz, poder reconciliarnos con el Señor y vivir vidas, ¿no es cierto?, unánimes. Y vamos a hablar de eso bastante porque tiene un sentido muy especial lo que Pablo está compartiendo acá. Ya estamos en medio de una batalla espiritual. Nuestra lucha no es contra carne y sangre, no es contra principados y potestades, sino, como dice Pablo después a los Efesios, contra gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad que están en las regiones celestes. Ahí está nuestra lucha. Nuestra lucha no es contra los gobiernos, ¿verdad?, corruptos. Nuestra lucha no es contra las personas airadas, ¿verdad?, por nuestra vida cristiana. Nuestra lucha ni siquiera es contra aquellos paganos, ¿verdad?, que nos quieren conducir y seducir al mundo del pecado. Nuestra lucha, más bien, es contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y esto es algo serio. Y es por eso que es tan importante que nos mantengamos siempre con una actitud unida, pegada al Señor y unánimes
entre nosotros. Todos saben, ¿verdad?, que un ejército dividido no tiene mucha esperanza, ¿verdad? Ya dice el dicho popular en el mundo militar, ¿verdad?, divide y vencerás. Bueno, eso es lo que el diablo muchas veces quiere hacer en nuestras vidas familiares, como también en nuestras congregaciones, en nuestras iglesias. Así que es muy importante esto. Más adelante, Pablo también va a expresar la importancia, ¿verdad?, de ser de un mismo sentir en el Señor, en el liderazgo. Cuando hable, ¿verdad?, ahí a dos mujeres que estaban medias complicadas después en el capítulo 4, Bodi y Sinti, ¿verdad?, para que se pudieran reconciliar. Porque a Dios le agrada y Él se goza, y también nosotros podemos gozarlo y experimentar ese gozo en la unanimidad. ¿Ya? Como dije, Pablo estaba escribiendo desde la cárcel en Roma y anhelaba oír buenas noticias de esa iglesia tan querida para él y que tanto le había aportado y apoyado también en la obra misionera. ¿Qué quisiera oír nuestro Señor de nosotros? Ya estamos cerca del mes de aniversario en nuestra iglesia. ¿Qué quisiera oír? ¿Qué testimonio quisiera oír nuestro Señor, nuestro capitán, ¿verdad?, de nosotros? ¿Ya? ¿Qué noticias quisiera oír en este 27 aniversario de que la iglesia fue constituida, ¿verdad?, como una iglesia autónoma? ¿Qué quisiera oír, ¿verdad?, de cómo ha prosperado el Evangelio desde que por primera vez se comenzó, ¿verdad?, el año 83, hace ya 40 años? ¿Qué quisiera oír? ¿Qué testimonio quisiera oír nuestro Señor? Bueno, son preguntas que también necesitamos hacernos. Y una de las respuestas a estas preguntas, ¿verdad?, tiene que ver con la unanimidad. Así que, ¿cómo podemos mantener esa unanimidad? ¿Cómo, ¿verdad?, qué necesitamos tener para ser uno en Cristo? Uno en el Señor. ¿Ya? Las condiciones necesarias para poder tener, lograr y mantener la unanimidad, en nuestras congregaciones, como hay algunas congregaciones, hermanos de algunas congregaciones que hoy nos acompañan, ¿verdad? Qué importante es esto. En primer lugar, número 1, lo pueden anotar ahí en sus apuntes, necesitamos un comportamiento digno del Evangelio. Un comportamiento digno del Evangelio. Eso es lo que Pablo, ¿verdad?, menciona, exhorta a los creyentes de Filipos, cuando les dice, solamente dice que os comportéis como es digno del Evangelio. ¿Ya? Y esto es importante, ¿verdad? ¿Qué significa comportarse dignamente del Evangelio? Bueno, no es otra cosa que traerle honra al Señor, a nuestro Señor. ¿Ya? La palabra comportaos, de comportarse, en el griego que fue escrito en el Nuevo Testamento, es la palabra polituense o politueste, y literalmente significa ser un buen ciudadano. Ser un buen ciudadano. A veces se usaba como un sinónimo de un ciudadano romano que se sentía orgulloso de su nacionalidad, ¿verdad?, para expresar esta ciudadanía. Recuerda que Filipos no era cualquier ciudad en aquel tiempo, era una colonia romana. Y los residentes ahí se sentían orgullosos, ¿verdad?, de ser romanos. Como nosotros hoy en día, ¿verdad?, en estas fechas, nos sentimos orgullosos, ¿verdad?, de ser chilenos o estar aquí en Chile. Bueno, era una palabra bien específica que menciona el apóstol Pablo, de comportarse dignamente del Señor, ¿verdad? Esa palabra digno también literalmente significa merecedor, apropiado, comparable, que trae honra. La honra, ¿verdad?, es para el Señor, pero depende también de nuestro comportamiento. Tristemente, muchas veces nuestro mal comportamiento como hijos del Señor trae deshonra a nuestro Señor. ¿Ya? Y tristemente, en el caso de algunos creyentes, ¿verdad?, llega al punto de que los incrédulos blasfemen el nombre del Señor. Qué triste, ¿verdad? Qué penoso es esto, siendo que nuestro llamado es a mantener una conducta digna, que trae honra, que debería traer honra a nuestro Señor. Cuando uno se siente orgulloso de algo, ¿verdad?, lo expresa, lo muestra, y eso es algo que nos une. Bueno, ¿digno de qué específicamente? Porque no estamos hablando aquí de un orgullo humano, de un logro, una capacidad o de un estatus, ¿verdad?, terrenal, sino que tiene que ver con el Evangelio. Ya, por eso dice que os comportéis como es digno, y luego menciona, ¿verdad?, del Evangelio.
Ese evangelio que nos salvó y que nos trajo una nueva vida y que nos permitió estar en Cristo, donde las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas, ¿verdad? Ese evangelio que nos da libertad, como cantábamos hace un momento atrás, y el gozo de poder servir al Señor, es el que debemos honrar con nuestro testimonio y con nuestra vida. No hay nada más que desarme, que divida el testimonio de una iglesia cuando sus miembros no son cuidadosos en su forma de comportarse en el mundo. El testimonio que damos en nuestro entorno es fundamental para mantener la unanimidad de propósito, que es darle honra al Señor que nos dio la salvación. Ya esto tiene que ver con nuestra salvación, nuestra vida en Cristo, nuestra conducta, nuestro comportamiento, nuestra forma de ser, nuestra forma de vivir, nuestra forma de actuar, de pensar, nuestras actitudes, nuestras reacciones, ¿verdad? No es excusa el decir, es que yo nací así, o es que yo soy así, o es que a mí me criaron así, sino más bien entender de que el Señor nos transforma para llegar a ser semejantes a nuestro Señor Jesucristo. ¿En qué medida nos estamos pareciendo a Cristo? En nuestras conductas, en nuestras reacciones, en nuestro vivir cotidiano, en el testimonio que traemos, ¿no es cierto?, que damos hacia los demás. La pregunta es, ¿traemos honra a nuestro Padre Celestial? Un ejército se motiva a sí mismo cuando ve, ¿no es cierto?, que su compañero de armas está ahí, animado, motivado y leal, fiel. Semper Fidelis, ¿no es cierto?, es filis, es la consigna de los militares, siempre fiel, ya hasta la muerte. Ya como dices, ¿no es cierto?, el eslogan ahí en muchos de los barcos de nuestra armada, vencer o morir. Y ahí hay un llamado, ¿verdad?, a estar hasta las últimas consecuencias junto a su compañero en la batalla. No abandonar, no dar un mal testimonio, no deshonrar, ¿verdad?, la honra que merece un ejército o una nación. Pero en el Evangelio, en Cristo, tenemos esa misma actitud. Esa misma actitud, porque aquí está hablando también de un combate, dice, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Estamos trayendo honra al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, eso es lo primero que Pablo quiere expresar en el versículo 27. Ya él primero se presenta como ejemplo, ¿recuerda? Esto ya lo vimos ya algunos domingos pasados. Primero él habla, los primeros versículos, ¿verdad?, como un padre. Hasta el versículo 11 se presenta como un padre gozoso. Él lo guió a Cristo. Él fue el iniciador de esta obra. Y habla ahí de la oración, del gozo que él tiene, ¿verdad?, de esos creyentes. Pero después se presenta él mismo también como una persona que está sufriendo oposición en el ministerio, pero esa misma oposición es una plataforma para él, para seguir compartiendo el Evangelio y para motivar a otros a que compartan el Evangelio. Y ahora está desafiando a los creyentes a que ellos también tengan esa misma actitud, ya esa misma conducta que trae honra al Evangelio. Ya el verdadero carácter de una persona, cuando se ve, cuando se observa, no aquí en la iglesia. Aquí nosotros llegamos, ¿verdad?, todo bien vestidito, ¿verdad?, con nuestra Biblia, ya con una cara sonriente. Si nos preguntan, ¿cómo estás?, ¿cuál es la respuesta más común y normal, verdad? Bien, ¿ya? Casi como que hasta se nos ve la aureola. Pero en la interna, en el día a día, sabemos que a veces no es así. Y ahí es donde está la lucha. No, acá estamos disfrutando un momento juntos de alabanza, de edificación. Pero en ese día a día, ¿verdad?, cuando estoy ahí trabajando, ¿verdad?, y se me corre el dedo y con el martillo me pego ahí, ¿y qué palabras salen de nuestra boca? Cuando voy manejando y se me atraviesa, ¿verdad?, un ciclista o un tipo se pasa con luz roja, o cuando en el trabajo, ¿verdad?, un compañero hace algo ahí, ¿no es cierto?, malintencionado para que tal vez me haga perder el trabajo, para que él pueda obtener el trabajo que yo tengo, o quizás para que para que yo no obtenga una promoción y él sí. Bueno, ahí es donde, o cuando escuchamos que una amiga comentó algo que no debía a otra, ¿cómo reaccionamos? ¿Cuál es nuestra actitud? Bueno, ahí es donde está la verdadera lucha del creyente. ¿Ya? No en estos momentos de gozo, de alegría, cuando estamos acá reunidos, sino en los momentos del día a día, cuando enfrentamos dificultad, oposición o injusticia. Ahí es donde tenemos que traer honra al Señor.
¿Ya? Ahí es cuando un militar, ¿verdad?, recibe honra de una conducta en medio del combate. No cuando las cosas salen fáciles o cuando las cosas son sencillas, sino justamente cuando las cosas se ponen difíciles, porque para eso es entrenado, ¿verdad?, un soldado. Bueno, nosotros también somos entrenados, somos capacitados, somos discipulados, somos, como dice Efesios 4, perfeccionados para la obra del ministerio, a la que debemos traer honra y vivir dignamente como hijos del Señor. Ya nos orgullecemos, como dije hace un momento, en esta fecha de ser chilenos, ¿verdad?, o estar viviendo aquí en Chile. Bueno, más todavía debemos enorgullecernos de ser hijos del Señor, recordando que nuestra ciudadanía eterna, permanente, ¿no es cierto?, y final, no está aquí en la tierra, está en el cielo. Somos ciudadanos celestiales, de donde esperamos también al Señor. Como el mismo apóstol Pablo a los filipenses también le menciona un poco más adelante, nuestra ciudadanía está en los cielos, ¿verdad? Así es que incluso independiente que hayamos acá diferentes nacionalidades, somos del Señor si es que hemos llegado a Cristo, si hemos nacido de nuevo, somos del Señor. Y vamos a esas moradas celestiales, como dice Juan 14, que el Señor está preparando para nosotros. Entonces, qué importante es esto, ¿verdad? Esa es la primera manera de traer, de mantener la unanimidad ya dentro de una iglesia, dando honra al Evangelio, al Señor. En segundo lugar, el mismo texto acá también nos señala, ¿verdad?, la importancia de la estabilidad espiritual. Primero, dijimos el comportamiento digno del Evangelio, ya comportarse dignamente del Evangelio. En segundo lugar, la estabilidad espiritual. Pablo le dice aquí a los creyentes en versículo 27, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio, para que sea o que vaya a veros, Pablo, recuerda, tenía la esperanza de ser liberado e ir a verles, o esté ausente, quizás no pudo ir, oiga de vosotros, quería oír el testimonio, ¿verdad? Oiga de vosotros que estáis firmes, que estáis firmes. Qué importante la firmeza espiritual, lo mencioné hace un momento atrás. Que estáis, oiga de vosotros que estáis firmes, ¿verdad?, en un mismo espíritu. ¿Ya? Firmes en un mismo espíritu. Aquí habla no solo ya de la honra, sino de la firmeza. La palabra firme, me gusta esa palabra, ¿ya? Es una palabra que su raíz está en una palabra griega muy interesante que fue escrito en el Nuevo Testamento, y esta porción en particular, que es la palabra steko. Steko. De ahí viene nuestra palabra, después en latín y en español, estaca. Cuando tú vas a acampar, ¿no es cierto?, y quieres que la tienda no se te caiga, ¿tú qué pones? Estacas. Ya, una madera o un trozo de aluminio, fierro, ¿no es cierto?, y lo clavas para que quede firme. ¿Ya? Esta idea de firmeza se entendía muy bien, sobre todo para los soldados romanos, que eran gran parte, ¿verdad?, de aquel tiempo y que eran parte incluso de la iglesia. Recuerda que uno de los primeros convertidos fue un soldado romano, el carcelero de Filipo, ¿verdad?, él y su familia. Y seguramente muchos de sus compañeros también llegaron ahí, así que seguramente habían varios militares ahí y entendían estos conceptos, ¿ya? Porque muchas veces este concepto se utilizaba del soldado que estaba de guardia y que estaba destacado, ¿no es cierto?, o que estaba estacado en un lugar. Ya se utiliza, ¿verdad?, a veces también en nuestro español, alguien que está destacado en un recinto, en un lugar, alguien que está de guardia, básicamente, y que tiene que estar firme en un lugar, y aún si viene el enemigo, no puede retroceder, ¿verdad? Tiene que estar ahí. De hecho, las sandalias de los soldados romanos, ya en la parte de abajo tenían metal, ya que eran una especie de lo que sería hoy en día algo más moderno, ¿verdad?, en un zapato de fútbol, toperoles, o estoperoles, no sé cómo se dice más exactamente, pero la idea, ¿verdad?, es que estaban casi como clavados en el piso, ya firmes, para lograr esa estabilidad que era importante seguramente para un combate cuerpo a cuerpo, ¿verdad? En aquellos días ya no podías caerte, sino si te botaban ya era más fácil, ¿no es cierto?, hacerte daño. Bueno, esto tiene que ver con la idea de estar en pie, quieto y establecido, como una estaca firmemente clavada, como un soldado que está de guardia en una posición y es destacado ahí. Bueno, esto es fundamental, ¿no es cierto?, en la solidez espiritual de los miembros de una iglesia, su madurez
y su estabilidad. ¿Ya? Quizás nosotros mismos, ya que llevamos algún tiempo en la iglesia, 2, 3, 5, 10, 20 años, ya, o en algunos casos 30, ya, o en otros casos 40 años, estoy desde que comenzó la iglesia, 40 años, ya, podemos recordar rápidamente y tristemente, ¿verdad?, muchos rostros, muchos nombres que ya no están con nosotros. Bueno, eso trae tristeza y dolor al corazón. Ya, independiente cómo se hayan ido, ¿verdad?, en algunos casos de manera trágica por el pecado, pero ya no están con nosotros. Casi como lo que dice Juan, ¿verdad? Estaban con nosotros, pero ya, o sea, eran de nosotros, pero ya no están con nosotros porque no eran de nosotros. Bueno, qué triste es eso, ¿verdad? Qué pena da el corazón. Pero no todos tienen la misma estabilidad y la misma firmeza. O sea, el concepto justamente es no caer. Pero ¿cuántos quizás podríamos recordar en nuestras mentes y en nuestros corazones que ya no están? Muchos son los que ya no están a nuestro lado. Y eso es triste. Ya es penoso. Y justamente eso es lo que el apóstol Pablo aquí enfatiza, la importancia de estar firme en el Señor. Ya vamos a estar de aniversario y quizás otros también podrían estar. Estuve viendo esta semana algunos videos antiguos de aniversarios pasados, ¿ya? Y claro, yo veía ahí algunos rostros de hermanos que podrían estar y ya no están, ¿ya? ¿Qué pasará? No sé, si el Señor no viene antes, en 10 años más, ¿estaremos nosotros? Ahora, recuerda, Pablo también advierte, ¿verdad?, a los creyentes en Corinto, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Entonces hay que mirar, hay que estar atento para no caer y para mantenernos firmes en el Señor. Eso es lo que el apóstol Pablo quería oír. Por eso dice, oiga de vosotros que estáis firmes en el mismo espíritu, ¿verdad? Quería oír. Qué importante es esto, hermano. En algunos años más nos van a recordar y vamos a estar firmes en el Señor. A veces cuando en aniversario invitamos pastores, ¿verdad?, sobre todo pastores de más antiguos, ya que llevan más tiempo, ¿verdad?, en el ministerio, a veces nos preguntamos, oye, el hermano, ¿cómo está el hermano tanto? ¿Cómo está el hermano tanto? Y qué rico es decir, ahí está el hermano, firme en el Señor. ¿Ya? Hace poquito, ¿verdad?, un pastor amigo, ¿verdad?, ya del Amazonas, me llamó, me decía, ¿y cómo está el hermano Raúl? Entonces decía, ahí está el hermano Raúl, firme, ¿verdad?, como un roble, ¿ya? Inamovible, destacado ahí en el Señor, por la gracia del Señor, ¿verdad? Bueno, a veces pasa eso también, cuando hablamos con otros pastores, a veces tenemos un poquito de temor de preguntar por algunos hermanos, para no es cierto, echar a perder ahí el ánimo, porque a veces preguntamos, ¿y cómo está? No, es triste la historia, ya no quiero saber más, ¿verdad? Y a veces pasa eso. Entonces es importante esto como llamado de atención también para cada uno de nosotros. El que piensa estar firme, mire que no caiga. Y Pablo estaba preocupado también de esto. Él quería oír que ellos estaban firmes. ¿Y cómo están? No sabemos el nombre del carcelero de Filipo, ¿verdad? Pero seguramente Pablo estaba pensando en el carcelero de Filipo. ¿Y cómo está? Si sabemos el nombre, la hermana Lidia. Ahí está la hermana Lidia como siempre, ¿ya? ¿Y cómo está, no es cierto, la muchacha que fue liberada del demonio? Tampoco sabemos su nombre, ¿verdad? No, ahí ya se casó, ya tiene hijos. ¡Wow! ¡Qué bien! ¿Verdad? Qué lindo testimonio cuando a través del tiempo se ve esa fidelidad, se ve esa firmeza. La vida cristiana no es una carrera de 100 metros plano, donde alcanzan la gloria en... ¿Cuánto es el récord de los 100 metros planos? ¿13 segundos? ¿12 segundos? 9, imagínate. No, yo me quedé en el pasado, ¿verdad? ¿Ya? 9:58, imagínate. La carrera cristiana no es una carrera de 100 metros planos que se alcanza con 9:58, ¿verdad? Yo me quedé en el tiempo de Ben Johnson, imagínense. No, es una carrera de resistencia, es una maratón. Es de largo plazo, lo que dice Pablo, o sea, no sabemos si lo escribió el apóstol Pablo, pero el escritor de Hebreos, ¿no es cierto?, correr con paciencia. Ya, la carrera que tenemos por delante, no es una carrera corta de gloria rápida, es una carrera lenta, larga, a largo plazo. ¿Ya?
Y no es solamente de cantidad de años. Y tú puedes decir, no, yo llevo por la gloria del Señor 50 años en el Evangelio. Fantástico. Pero esos 50 años, ¿cuánto tiempo lo has vivido en madurez, en firmeza, en estabilidad espiritual? O tu vida es un carrusel, ¿verdad? Que sube y baja, ¿verdad? Una montaña rusa que a veces está en la gloria y a veces está, ¿verdad?, allá en el Hades. No, la vida cristiana debe ser en constante ascenso, ya en crecimiento permanente, constante, en madurez. Ya hoy debemos ser mucho más de lo que fuimos el año pasado y el año antepasado en términos espirituales. ¿Ya? Como iglesia hoy podemos ver quizá una iglesia mucho más fortalecida de lo que éramos hace 10 años atrás o hace cuando se formó la iglesia hace 27 años atrás. ¿Ya? Tenemos que crecer, tenemos que avanzar. Los años no son solo para acumularlos, más bien son para aprovecharlos. Entonces no es la cantidad de tiempo que lleve en el Evangelio, es la calidad de cómo has aprovechado ese tiempo en tu desarrollo espiritual. ¿Sabes más de la Escritura? ¿Conoces más la palabra? ¿Eres más maduro? ¿Tienes más capacidad de enseñar a otros y ministrar a otros con la palabra del Señor? ¿O eres, verdad, un neófito crónico? Ya que siempre tienes que estar siendo enseñado y siempre te tienes que estar capacitando para la obra del ministerio. No, por hermano, tenemos que ser capacitados y crecer y avanzar. Ya, por eso es que tenemos institutos bíblicos, por eso es que tenemos discipulados, por eso es que tenemos reuniones, ministerios, enseñanzas, para crecer y mantenernos firmes en el Señor. Dice ahí, ¿verdad? Oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu. Esto es un mismo sentir. Literalmente, la idea aquí, el concepto de la palabra es un mismo aliento. Un mismo aliento, un mismo respirar. Y esto no solo implica estar cerca el uno del otro, sino respirar el mismo aire, ¿verdad? Y sostener el mismo conflicto unánimes juntos. Y de hecho dice un mismo sentir, un mismo anhelo, un mismo aire, un mismo anhelo. Pero no es el mío. No es mi aire, no es mi espíritu. Dice allí un mismo espíritu, y esto tiene que ver con el Señor. Tiene que ver con el Señor en nuestra vida, con el control que el Espíritu Santo tenga en nuestra vida. ¿Está siendo controlado por el Espíritu Santo? Esto se puede evidenciar fácilmente. En tu vida es evidente que hay amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, templanza, mansedumbre, el fruto del Espíritu, ¿no? ¿Es evidente que hay esas cosas? ¿O no? ¿O no hay mucha paciencia? ¿O no hay mucho dominio propio, verdad? ¿O no hay mucha paz en el corazón? ¿O no hay mucho gozo quizás? Bueno, entonces no está el fruto del Espíritu. Algún cambio tenemos que hacer, ¿o no? Porque eso es lo que, ahí es donde tenemos que fortalecernos, un mismo sentir en Cristo, en el Espíritu. ¿Ya? El anhelo profundo del apóstol fue que permaneciesen firmes, no caer ni dejar caer a nadie. ¿Ya? No caer ni dejar caer a nadie. De hecho, Filipenses 4, por ejemplo, adelantémonos un poquito, 1, dice, así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estar así, ¿cómo dice? Firmes en el Señor, amados. ¿Nota las palabras de relación que el apóstol Pablo dice ahí? Entonces, para Pablo era muy importante ya la firmeza de cada uno. Para permanecer firme hay dos cosas que necesitamos. Primero, humildad. Recuerda, 1 Corintios 10 dice, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Tenemos que ser humildes. Si nos ponemos orgullosos, recuerda que Dios resiste al soberbio y da gracia al humilde. Si nos ponemos orgullosos, no, yo llevo años en el Señor y tengo mucho conocimiento y a mí no me van a hacer caer fácilmente. Es cuando estoy más en riesgo de caer. Ya, tenemos que ser humildes y luego dependientes del Señor. Ya, no pierdan tu texto, pero en Romanos 14, versículo 4 de Romanos capítulo 14, el versículo 4, miren lo que dice. ¿Ya? Porque a veces pensamos que por nuestra fuerza, por nuestra capacidad, o a veces incluso por nuestra experiencia en el servicio del Señor, en el ministerio y la vida cristiana, ya
somos capaces de mantenernos firmes en el Señor, pero esto no es así. Yo he visto pastores más viejos que yo, más sabios que yo caer, y con pena, con dolor, con angustia. Recuerdo algunos, ¿verdad?, en el pasado, que pudieran, en su momento, fueron quizás para mí referentes justamente, y que hoy día ya no están en el ministerio. Y algunos están con sus vidas y sus matrimonios ya quebrados, destrozados, porque quizás en algún momento, ¿verdad?, no fueron suficientemente humildes, o, que es la segunda cosa importante para mantenerse firmes, dependientes del Señor. Entender que dependemos del Señor, no de nuestras fuerzas. Romanos 14:4 dice: ¿tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. ¿En qué poder nosotros podemos mantenernos firmes? En el nuestro. Nuestro poder es muy básico y es muy frágil. Es el poder del Señor, hermanos, que nos podría permitir mantenernos firmes en el tiempo y en el ministerio. En tercer lugar, Pablo aquí menciona las condiciones para mantener la unanimidad. Primero dijimos, comportamiento digno del Evangelio, ¿no es cierto?, que trae honra al Señor. Segundo, estabilidad espiritual, nos mantenemos firmes en el Evangelio, en el mismo espíritu. Y en tercer lugar, una actitud de compromiso. Una actitud de compromiso. Dice ahí el texto, Filipenses 1:27, ya repito todo, dice: solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, dice, combatiendo unánimes. Combatiendo unánimes. Aquí vemos la fidelidad que se requiere en el servicio al Señor. La fidelidad. Ya, esa palabra, combatiendo, también es una palabra muy especial que utiliza aquí el apóstol Pablo. ¿Ya? También es una palabra muy linda. Es la palabra sunatsleo. Sun, en el griego que fue escrito en el Nuevo Testamento, el griego común, ya es la palabra junto a. Y otra palabra que menciona ahí es asleo, o se juntan estas dos palabras, ya, y literalmente tiene que ver con combatir, con luchar. Así que cuando juntas estas dos palabras y se forma esta palabra única, ya, sunatsleo, literalmente significa luchar junto a. Pero no es solo luchar con alguien en un mismo ejército, sino que la idea es pelear en una compañía, en una unidad, contender al lado de su compañero, luchando codo a codo, hombro con hombro, espalda con espalda, defendiendo una posición hasta el último hombre. Era el concepto que tenían en el Imperio Romano los soldados, ¿verdad?, de defender su águila, por ejemplo, que representaba de alguna manera la ciudadanía y todo el concepto, ¿no es cierto?, romano. Entonces ellos destacaban esa águila romana y la defendían hasta las últimas consecuencias, luchando codo a codo, ¿ya? Y es porque, como mencioné, estamos en una batalla espiritual. Y como hijos del Señor tenemos que entender que nos necesitamos los unos a los otros. Por eso dice, combatiendo esta lucha uno, o sea, junto con otro, al lado, ¿verdad?, codo a codo, combatiendo unánimes. Y esa palabra unánimes, ya, también es una palabra muy interesante. Varias veces yo he mencionado que hay palabras en el que fue escrito el Nuevo Testamento, ya, que son varias palabras, pero que en español es una sola palabra, ya, como lo que acabo de mencionar, ya, varias palabras que en el español se traducen como una sola palabra. En este caso es al revés, es una palabra en español, pero son dos palabras que se utilizan en el texto que fue escrito en el Nuevo Testamento, ya, mia tuske, son dos palabras separadas y literalmente se traducen unánimes. Esto significa técnicamente una sola alma. Una sola alma. Eso es lo que significa, ¿verdad? Unánime. Literalmente, si lo transliteramos del, ¿no es cierto?, griego que fue escrito en el Nuevo Testamento, una sola alma, una misma esencia, en el fondo una sola persona. Esto es más íntimo incluso que otra palabra que se utiliza en dos palabras, que es un mismo sentir. Unánime es más íntimo que un mismo sentir.
¿ya? Porque lo que nos une no es solo un sentimiento, ¿ya? O una pasión, ¿verdad? Como algunos clubes de fútbol. Lo que nos une es una persona, es Cristo. Eso es lo que nos une, ¿verdad? El Señor Jesucristo. Ser todos de una misma voluntad, dóciles en la dirección de Dios. Esto resulta en una iglesia unida. Este fue el mayor gozo que el apóstol Pablo, ¿verdad?, podía tener. Por eso es que dice en el capítulo 2, si avanzamos un poquito, dice: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si hay algún afecto entrañable, si hay alguna misericordia, completad mi gozo. Lo que completaba, lo que llenaba el gozo del apóstol Pablo era esto: completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, y repite esta palabra, unánimes, sintiendo una misma cosa, un mismo alma, un mismo ser, es lo que está diciendo aquí. Y aquí es importante esto. Y esto también requiere dos cosas: humildad y sumisión. Humildad, ¿no es cierto?, de no estimar a nosotros como superiores a los demás y someternos el uno al otro. Es lo que vamos a ver después probablemente en el próximo estudio, en Filipenses 2, versículos 3 y 4. Cuando les dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando a los demás como superiores a uno mismo, no mirando, dice, cada uno por lo suyo propio, sino cada cual, dice, por lo de los otros. ¿Ya? Esto, ¿no es cierto?, es importante, la humildad y la sumisión mutua. La sumisión mutua, el someternos el uno al otro. ¿Qué significa eso? Someterse el uno al otro. ¿Ya? Es un concepto que muchas veces enseñamos y predicamos, ¿verdad?, cuando se habla de los roles en el matrimonio, ¿no es cierto? Un hombre que ama a su mujer, una mujer que está sumisa a su esposo, y no tiene que ver con importancia o valoración, sino que tiene que ver con roles, ¿no es cierto?, dentro de un hogar. El mismo concepto también se aplica a los creyentes, cuando estamos sumisos los unos a los otros, en humildad, estimando a los demás, no a mí, a los demás, como superiores a uno mismo. Qué distinto como esto lo ve el mundo, ¿verdad? Cuando cada uno quiere ser el más importante y estar por sobre los demás, en tu trabajo quizás puedes ver aquello, ¿no es cierto? Pero qué diferente como el Señor nos muestra en su iglesia. ¿Ya? Me hace pensar en una ilustración, ya que años atrás también la compartía, de una visita que hizo un pastor a un hospital psiquiátrico, donde hay personas que están afectadas, ¿no es cierto?, en sus facultades mentales. Y lo primero que le llamó la atención después de que el director del hospital psiquiátrico le hizo un tour por todo el hospital, ¿ya?, es que habían tantos pacientes y habían tan pocos cuidadores. Entonces, en un momento como que se asustó este pastor y le preguntó: ¿nunca han hecho aquí un motín? Porque a la hora que se ponen de acuerdo no tienen nada que hacer, pues. Entonces el director lo quedó mirando así y le dijo: no, lo que pasa es que normalmente, ¿verdad?, las personas desequilibradas mentalmente, con un problema mental, no se ponen de acuerdo. Ahora, eso podría ilustrar a veces lo que pasa en muchas iglesias, ¿no es cierto?, en muchas familias incluso. ¿Ya? No voy a decir que son desequilibrados mentales, pero a veces pasa eso. ¿Por qué? Porque falla este aspecto tan importante como ser unánimes, un mismo sentir. Importante, ¿verdad?, ser de un mismo sentir en el Señor. ¿Ya? Jamás estos, ¿verdad?, personas, ¿verdad?, con este tipo de enfermedad se pondrían de acuerdo. ¿Ya? Jamás se unirían, jamás tendrían un mismo propósito, cada uno en su propio mundo. Bueno, a veces pasa eso también, y eso es algo que tenemos que cuidar. ¿Ya? Puede que no sea fácil la convivencia, puede que no sea fácil la comunión, sí, no todas las iglesias son iguales, ¿verdad?, no todos, ¿verdad?, las personas somos iguales, y a veces no es fácil convivir unos con otros. ¿Ya? Y antes de mirar para el lado, mirémonos a nosotros mismos. ¿Cuán complicado soy yo? ¿Cuán difícil soy yo de soportar para otros? Bueno, no tienen que responder, no es tiempo de testimonio, pero ahí es donde tenemos que, ¿no es cierto?, humildemente buscar al Señor
en humildad y en sumisión. Finalmente, dice el texto: solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en el mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Y aquí, en cuarto y último lugar, necesitamos una motivación bien enfocada. Tenemos que estar bien enfocados, ¿ya?, por la fe del Evangelio. Esto tiene que ver con nuestra convicción. Estar bien enfocados. ¿En qué estamos enfocados? En tener una iglesia donde podamos estar más cómodos. Podríamos quizás cambiar las sillas, ¿verdad?, por sillones. Poner aire acondicionado, tal vez. Sería bueno, ¿no? Una alfombra, ¿ya? ¿Para qué traer Biblia? Proyectemos mejor los versículos. Así no hay que buscar en la Biblia, ¿no es cierto? ¿Okay? ¿Para qué nos vamos a cansar? ¿Ya? Bueno, si ese es nuestro enfoque, vamos a parecernos más a un club social que a una iglesia. Porque el enfoque de una iglesia es diferente. Si nuestro enfoque es pasarlo bien, bueno, hagamos una tarima más grande, y pongamos más músicos, y pongamos más color, ¿verdad? Compremos más instrumentos. Amén, dice ahí el hermano Felipe. ¿Ya? Y hagamos más un show, ¿verdad? Y algo que sea entretenido, ¿verdad? Y no hablemos tanto del pecado, porque eso, ya del egoísmo, ¿no? Eso mejor con libros de autoayuda se puede arreglar, ya, de la librería cristiana. ¿Ya? No, hermano, tenemos que tener un enfoque claro, correcto. La fe aquí se refiere al fundamento de nuestra creencia como hijos del Señor. Cristo es el autor y consumador de la fe, y a Él es el que tenemos que ser conocidos, ¿no es cierto?, en todo el mundo. Su nombre, su gloria, su salvación hasta lo último de la tierra. No nuestro regocijo, nuestro gozo. Hay lugares por los que estamos orando cada jueves, ¿verdad?, donde no hay posibilidad de escuchar el Evangelio. Tú hoy día llegaste acá y seguramente pasaste por fuera de un montón de iglesias evangélicas, independiente de la doctrina que tengan, pero algunas de ellas probablemente igual predican el Evangelio, con sus matices y sus doctrinas diversas, pero igual predican el Evangelio. Hay lugares donde una persona recorre kilómetros y kilómetros y no hay ninguna iglesia. ¿Estamos orando por eso? Estamos orando por eso. Afuera hay un mural donde se nos muestra también realidades como estas. Oramos por hermanos, por misioneros, ¿verdad?, que están en diferentes lugares. El próximo domingo, a propósito, nos va a acompañar también un misionero que apoyamos en Dalcabo, en Chiloé. Ya una iglesia que está ahí creciendo y avanzando. Bueno, hay lugares donde no tenemos todos los privilegios y las bendiciones que nosotros tenemos. A veces nos quejamos, ya como decimos coloquialmente, de lleno. Nos quejamos porque no encontramos un estacionamiento. Bueno, hay lugares donde tú no puedes llegar ni en auto. ¿Ya? Acá, hermanos, hemos viajado a lugares donde la única forma de llegar es en canoa o caminando simplemente en medio de la selva. O hay lugares donde hay que recorrer, ¿no es cierto?, lugares áridos para poder llegar, como en Paraguay, donde también estuvimos un tiempo. Y cada uno tiene que traer su propia silla, y no puede ser una de estas porque son muy pesadas. Entonces una de plástico nomás, o un piso por último sin respaldo, más fácil de transportar. Entonces, ¿cuál es nuestro enfoque realmente? ¿Estamos realmente preocupados de que el nombre de Cristo sea conocido hasta lo último de la tierra? ¿Que la fe del Evangelio sea conocido hasta el último rincón de este mundo? Como el mandato del Señor, haciendo discípulos hasta lo último de la tierra, siendo testimonio hasta lo último de la tierra y haciendo discípulos a todas las etnias de este planeta. ¿Estamos predicando el Evangelio siquiera en nuestro entorno, a nuestros vecinos, a nuestros amigos? Qué importante es esto, hermano. El Evangelio es poder de Dios. ¿Para qué? ¿Para entretenernos? ¿Es poder de Dios para sentirnos cómodos? ¿Es poder de Dios para ayudarnos en nuestras necesidades terrenales, como salud, como economía, como estudios? ¿Es poder de Dios para eso? No, no somos nosotros el centro del universo. El Evangelio es poder de Dios para salvación, para que tanto nosotros como otros en este mundo sean salvos y escuchen la palabra del Evangelio. Qué importante, hermano, es mantenernos bien enfocados, mantener un enfoque claro en la gran comisión. Qué importante, ¿verdad?, es predicar la palabra del Señor y unánime, un mismo alma, un mismo sentir, juntos avanzar en esa dirección. Y no solo orar, sino también participar.
en las misiones que tenemos allá en Villa Alemana, en Quillota, o en las misiones que otras iglesias puedan tener, comenzando nuevas obras. Y que el mundo, no solo de la quinta región, sino de nuestro país, ¿verdad? Y del resto del mundo, llegue el conocimiento del Evangelio, llegue el conocimiento de la palabra de Dios. Lugares aislados, perdidos o perseguidos, por los que tenemos que orar y eventualmente ir. Quizás estamos planificando unas vacaciones. ¿Un día te has puesto a pensar planificar vacacionar en algún lugar de difícil acceso? Hay lugares incluso donde no pueden entrar misioneros, pero tú puedes ir de vacaciones a visitar, juntar platita, por supuesto, porque no es tan barato, pero puedes ir a lugares y puedes quizás aprovechar de compartir el Evangelio. No te van a hacer nada porque eres turista, todo lo contrario. Dan apertura a los turistas. Puede ir a visitar a la hermana Ruth allá en Nepal, que está en este momento, o después cuando se vaya a Tailandia. Puedo ir nuevamente, ¿no es cierto?, a Marruecos quizás, a visitar hermanos que hay allá y compartir el Evangelio en el camino. En fin, ¿estamos bien enfocados como iglesia? Porque eso es clave para mantener la unanimidad en una iglesia. ¿Ya? Para concluir, qué importante, hermano, estar enfocado en la predicación del Evangelio. ¿Ya? Qué importante es que el Evangelio sea real en nuestra vida. ¿Estás preparado para compartir el Evangelio? Prepárate. Te preparas para muchas cosas en la vida, para aprender a manejar, para aprender un nuevo sistema computacional, en tu trabajo, en un estudio. Prepárate para compartir el Evangelio. Porque el Evangelio es poder de Dios para salvación. Y si tú estás hoy día, en esta mañana, y no conoces el Evangelio verdadero de la muerte, sepultura y resurrección de Cristo para perdón de pecados, es importante que tú respondas a ese llamado. ¿Qué va a pasar con tu alma una vez que partas de este mundo? Cuando todos vamos a morir alguna vez. Si el Señor no viene antes, todos vamos a partir de esta vida. ¿Estás preparado para ir a la presencia del Señor? Y no digas que es porque perteneces a una iglesia o porque te portas bien, porque la salvación no es por obras. Tampoco es por nacer en una familia o un hogar cristiano. La salvación es solamente por clamar arrepentido, por clamar a Cristo como nuestro único Señor y Salvador personal, quien murió y resucitó por nosotros. Poner nuestra fe en Él, no en un intermediario humano, no en un líder religioso, en un santo o alguien aparte de la persona del Señor Jesucristo. Si tú estás dependiendo y descansando en que eres buena persona, debes saber que eso no es lo que opina Dios. Dios claramente nos dice que el pecado nos separa de Él. Dios claramente nos dice que el pecado nos condena. Y es por eso que necesitamos a un Salvador, a Cristo, que murió en nuestro lugar, mostrando su amor para con nosotros. Así es que si tú aún no conoces a Cristo, si tú aún no has clamado por la salvación de tu alma, no esperes más. Porque si tú partes de esta vida sin Cristo, ¿sabes dónde te vas a ir? Al infierno. Al infierno, un lugar preparado para Satanás y los ángeles, donde va a ir todo aquel que no esté escrito en el libro de la vida. Y para estar inscrito en el libro de la vida, tú necesitas recibir a Cristo como tu único Señor y suficiente Salvador personal. Tú necesitas nacer de nuevo y solo Cristo te puede dar este nuevo nacimiento a través de su Espíritu. Para eso, tú arrepentido debes clamar por la salvación de tu alma, como dice Romanos capítulo 10. Todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo, porque como dice antes, ¿verdad?, en el 9, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Así que un llamado también, si es que tú no has clamado por tu salvación, para que lo hagas y no demores más. Porque Cristo, ¿verdad?, quiere hacer algo importante en tu vida, que es salvarte de la condenación y del pecado.